Para nuestra primera tarea hemos trabajado la lectura Pensar Sistémico. Su autor es José Antonio Garcianda y más. Para empezar, la lectura inicialmente habla del profesor von Foster. Este personaje fue a dar un curso de cibernética y en este trataba de hablar sobre el campo visual completo y amplio. Se usó la metáfora del punto ciego para referirse a esta. Esta metáfora trataba del ejemplo de apuntar con el dedo índice y pulgar en forma de disparo y empezar a alejar y a acercarlos y así darnos cuenta que en un punto ya no podríamos más ver el dedo. Como que muchas veces en nuestro mundo creemos tener la visión completa de lo que nos rodea, pero siempre nuestro conocimiento va a tener un límite y ese va a ser el punto ciego de lo que creemos conocer. También el profesor von Foster habla de cómo hacer para actuar sin comprender totalmente. Cuando se hace esta pregunta se da cuenta que existe un término llamado magia. Él argumenta que la magia acontece cuando se sabe tratar con algo que no podemos comprender. Pues ya después él aplica la palabra sistémica, la cual se usa para definir el término de magia de una manera más legítima. Se define como el arte de ver, averiguar y reconocer conexiones entre las entidades. En esta lectura, inicialmente en la primera parte también se habla del término de la ciencia. La ciencia ha sido la forma clásica y adquirida y heredada para adquirir conocimientos. El método científico consiste en observar la parte que deseamos, después hacer una descripción de ella y después esa gran parte estudiar sus subpartes, y para esto es necesario la separación de ellas hasta llegar a la más pequeña. Esta característica del proceso científico se llama reduccionismo. Tenemos que hay dos formas de conocer, que son la ciencia y la sistémica. A diferencia de la ciencia, la sistémica no busca llegar a la menor expresión de la entidad, sino que trata de juntar, unir y buscar las conexiones. ¿Para qué es necesaria la sistémica? Hay muchas cosas en el mundo que no puede explicar la ciencia. Por ejemplo, las entidades conformadas por relaciones. Cuando la ciencia trata de explicar esto, colapsa. Entonces hay que pensar en una alternativa, y es la sistémica. Estos no se pueden definir como opuestos, dice la lectura. Por el contrario, la relación que tienen es de apoyo, de complemento. Bueno, ¿qué podemos entender por una entidad conformada por relaciones? Las entidades conformadas por relaciones se pueden entender como las relaciones entre las personas, el lenguaje, el funcionamiento del cerebro, el estudio de la cultura. Para eso es importante preguntarse, como dice en la lectura, qué los une y qué los mantiene como un todo. Esa es la idea principal de la visión sistémica. No solo se ha implementado la visión sistémica desde ahorita. Filósofos antiguos la han expresado en sus escritos. Algunos de ellos son Anaxágoras, Demócrito, Sócrates, Aristóteles y Marco Aurelio. Casi todos en los enunciados que hacen en sus principios dan a entender que hay un todo articulado, un sistema, que las cosas funcionan dependiendo una de las otras, que estamos en un mundo el cual no viene ni que se relaciona con una sola entidad, sino por otro lado Morin establece los 4 principios de la sistemática, del pensar sistemático. El primer principio tenemos la cibernética. Este principio habla de la causalidad circular. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos este ejemplo. Una causa A, consecuencia B, que a la vez es una causa que va a originar consecuencia C, que a la vez es causa de la consecuencia D. Cuando pensamos linealmente, cuando se habla de una causalidad lineal, vamos a partir de un punto hasta llegar a un definitivo, que en este caso sería el D. Cuando hablamos de circularidad causal, nos damos cuenta que la secuencia de estos eventos no se va a agotar en el punto D,
sino que como A afecta a B, afectará a C y afectará a D, entonces también D llegará a afectar al punto A, lo cual nos lleva a un círculo sin fin, donde todas tienen influencia sobre todas y no dependen de una sola causa. También en la parte que nos hablan de la cibernética, hablan de los propósitos y la meta. La meta se define como lo que yo quiero obtener, como a lo que el individuo quiere llegar. Y el propósito lo definen como la causa de que algo vaya a suceder. Y esa causa está en el futuro. Y su efecto va a estar en el presente. Bueno, a continuación voy a decir un enunciado de von Foster que dice: no se precisa de una ley de la naturaleza para llevar a un sistema actual. Lo que significa que no necesitamos, por lo menos si nosotros nos tomamos como un sistema, el ser humano es un sistema, nosotros no necesitamos de las leyes de la naturaleza para decirle algo a alguien, para actuar de una manera. Por ejemplo, si da un ejemplo que es del gato que va en busca de la leche. El gato quiere su leche, pero no hay una ley que diga cómo lo va a hacer, qué pasos exactamente va a dar, ni cuál va a ser su algoritmo para llegar allá. Simplemente él va en busca de su meta. El tercer fundamento es la hermenéutica. La hermenéutica se define como el lenguaje y el arte de la interpretación. Es muy importante ya que a través de los tiempos, de la historia, el lenguaje ha sido el medio con el que nosotros podemos conocer, comunicarnos y transmitir nuestro conocimiento. Gracias a él podemos organizar nuestras vivencias, organizar la experiencia, y además nos provee símbolos a partir de conocimientos previos. También lo podemos entender como un vínculo en la sociedad en que vivimos, además de ser la traducción, la interpretación, la mediación entre nosotros, nuestro entorno, el universo y otras cosas. También se habla de la mediación hermenéutica, la cual en la lectura la define como el adquirir conocimientos a partir de las experiencias de cada vida, y nosotros como personas las delimitamos, las describimos, las transmitimos con las palabras. Y gracias a las palabras es que nosotros podemos expresar nuestro conocimiento y podemos plantearnos objetivos. Con estas podemos almacenar conocimientos previos de todo tipo. Finalmente se habla del fundamento o pensamiento complejo, que es el método de pensar desde perspectiva sistemática. El pensamiento complejo aborda una visión global de una situación, de un universo, donde todas las entidades están relacionadas, donde no solo hay que ver la causa anterior a una consecuencia, sino ver a su vez la causa de la misma causa. Porque está acomodado así de esta manera en este diagrama, porque se puede pensar que el pensamiento complejo nos indica pensar sistemáticamente, y como ya vimos, para pensar sistemáticamente es necesaria la causalidad circular, que es relacionar todas las consecuencias y causas, darse cuenta que es un círculo sin fin, ver cómo está construida, cómo estamos construyendo nuestra realidad a partir de las experiencias y sentidos, y además tener en cuenta el lenguaje que usamos para interpretar y transmitir la información. Al hacer este conjunto estamos pensando de una manera sistemática, pues estamos abordando un problema, una situación, un objeto de observación a partir de una manera más compleja, no superficial sino más profunda. Concluyendo así, se puede decir que el pensamiento sistémico no solo se aplicará a situaciones que tengan que ver con doctrinas religiosas, filosóficas, matemáticas, ni nada por el estilo, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con la sociedad, nuestra familia y nuestro entorno.